Y nos toca hablar de Lenin, el primero que se hizo cargo del gobierno después de la revolución. Y bueno, vamos a ver en el video qué es lo que hizo Lenin, que pasó a la historia. Y bueno, ídolo para algunos, para otros no tanto. Y vamos a ver, bueno, qué es lo que hizo. Siempre despierta un poco de escándalo clasificar a Lenin como un criminal que cometió los peores crímenes y condujo a la Revolución Rusa por el camino de la violencia y el terror. Y al mismo tiempo se tiende a atribuir toda la responsabilidad a Stalin, que fue su sucesor. Pero ya está ampliamente demostrado que Stalin solo continuó por el camino trazado por Lenin, agregando solo un nuevo nivel de paranoia y sadismo debido a su propia personalidad. Lenin era un hombre que tenía un profundo desprecio por todo y por todos. Stéphane Courtois escribe: bajo Lenin el terror apunta a todas las formaciones políticas y a todos los estratos de la población, nobles, burgueses, militares, religiosos, policías, pero también constitucionaldemócratas, mencheviques, socialistas revolucionarios, así como al pueblo en su conjunto, campesinos y trabajadores. Los intelectuales fueron particularmente maltratados y el 6 de septiembre de 1919, tras el arresto de varias decenas de grandes científicos, Gorki envió una furiosa carta a Lenin, en donde decía: para mí, la riqueza de un país y el poder de un pueblo se miden por la cantidad y la calidad de su potencia intelectual. La revolución solo tiene sentido si favorece el crecimiento y desarrollo de este potencial. Los hombres de ciencia deben ser tratados con la mayor atención y respeto. En cambio, al salvar nuestra piel, les cortamos la cabeza a la gente, destruimos nuestros cerebros. La brutalidad de la respuesta de Lenin coincidió con la lucidez de la carta de Gorki. Y Lenin le contestó: sería un error equiparar las fuerzas intelectuales del pueblo con las fuerzas de la intelectualidad burguesa. Las fuerzas intelectuales de los obreros y campesinos crecen y se amplifican con la lucha por el derrocamiento de la burguesía y sus acólitos, pequeños intelectuales dolorosos, lacayos del capital que se creen el cerebro de la nación. En realidad no son el cerebro, sino su inmundicia. Bueno, esta anécdota sobre los intelectuales es un primer indicio del profundo desprecio que Lenin tenía por sus contemporáneos, incluidas las mentes más excelentes, y en poco tiempo pasará del desprecio al asesinato. Lenin era el seudónimo de Vladimir Ilich Ulyanov. Él era activista revolucionario y pensador político. Era un revolucionario profesional. Y creo que con eso todo está dicho, ¿no? Organizó y dirigió la Revolución de Octubre, que condujo a la fundación del Estado soviético, del cual se convirtió en el primer jefe de gobierno, digamos. Proveniente de una familia pequeño burguesa, su juventud estuvo marcada por un trágico hecho que afectaría su destino político. En 1887 la policía arrestó y ahorcó a su hermano mayor por tramar un complot para asesinar al zar Alejandro III. Ese mismo año Lenin se matriculó en la Universidad de Kazán, pero considerado un subversivo radical, pronto fue expulsado. Posteriormente se dedicó al estudio de los clásicos del pensamiento revolucionario europeo, en particular El Capital de Marx, y comenzó a esbozar su propia concepción del proceso revolucionario, distanciándose de los populistas que basaron su estrategia en acciones demostrativas terroristas, encaminadas a iniciar un estallido en las masas campesinas para que se rebelaran contra el zar. Regresado a los estudios universitarios, se licenció en Derecho en San Petersburgo en 1891 y luego comenzó a ejercer la abogacía al servicio de las clases pobres en la ciudad de Samara, en el Volga. Y finalmente en 1893 se trasladó a San Petersburgo.
Habiendo entrado en contacto con los círculos marxistas, en el otoño de 1895 contribuyó a fundar el círculo Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, que tenía como objetivo organizar todos los grupos revolucionarios en un solo movimiento. En diciembre del mismo año, la policía arrestó a los líderes de la asociación. Después de 14 meses de prisión, junto con otra activista de la organización, Nadezhda Krupskaya, su futura esposa, Lenin fue confinado en Siberia y obligado a permanecer en el exilio hasta el año 1900. Al final de este periodo se trasladó al extranjero, donde se unió a Plechanov, Martov y otros marxistas para fundar el periódico Iskra, que se convirtió en un instrumento de cohesión entre las diversas corrientes socialdemócratas. En el exilio, Lenin escribió el panfleto ¿Qué hacer?, en 1902, en la que esboza su propia estrategia revolucionaria, que prevé la constitución de un partido fuertemente centralizado, dirigido por revolucionarios profesionales y regulado por una rígida disciplina. Este partido constituiría la vanguardia del proletariado, con la tarea de conducir a las masas trabajadoras a la victoria sobre el absolutismo zarista y la conquista del poder. Las tesis de Lenin provocaron una ruptura dentro del Partido Laborista Socialdemócrata ruso, que en su segundo congreso, en 1903, se dividió en dos. La mayoría de los miembros se unieron a la corriente liderada por Lenin, llamada bolchevique, de la palabra rusa que significa mayoría, mientras que la oposición pasó a ser conocida como la facción menchevique, que eran los menos. El estallido de la Revolución de febrero de 1917, que derrocaría al régimen zarista, tomó a Lenin por sorpresa. Partiendo inmediatamente de Ginebra, logró llegar a Rusia atravesando Alemania en un tren especial, autorizado por el gobierno alemán, pero su llegada a Petrogrado, como había sido rebautizada la ciudad de San Petersburgo, se produjo un mes después del levantamiento obrero, entre comillas, y algunos soldados habían depuesto ya al zar. Los miembros del Consejo de Trabajadores y soldados del Soviet estaban a favor de la colaboración con el gobierno provisional burgués de Kerensky y los bolcheviques de Petrogrado, incluido Joseph Stalin, que apoyaron su decisión. Lenin, en cambio, repudió de inmediato esa línea política y en su tesis de abril argumentó que solo el Soviet podía responder a las esperanzas y necesidades de los trabajadores y campesinos rusos. Bajo el imperativo de todo el poder a los soviets, el partido aceptó el programa de Lenin, considerando la Revolución de Octubre como la fase burguesa de transición hacia la revolución proletaria. Después de una insurrección de trabajadores en julio que terminó en un punto muerto, Lenin huyó a Finlandia para escapar de la orden de arresto del gobierno provisional. Ahí formuló sus teorías sobre un gobierno socialista, que recogió en el famoso libro Estado y Revolución su contribución más significativa, a la filosofía política marxista. Mientras tanto, instó al Comité Central del partido a una insurrección armada en la capital, dirigida a la toma del poder por los soviets. Después del éxito de la Revolución de Octubre y la proclamación de la República Soviética, Lenin fue elegido presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, el cargo más alto del gobierno, trabajando activamente para consolidar el poder del nuevo Estado soviético y defender la revolución de los ataques enemigos, tanto internamente como en el extranjero. Para eso aceptó las onerosas condiciones dictadas por los alemanes en el Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918, que puso fin al compromiso ruso en la Guerra Mundial. Sin embargo, el país se hundió en el abismo de una sangrienta guerra civil que terminó en el año 21, que finalmente se resolvió a favor del recién establecido gobierno soviético, principalmente debido a la intervención de Trotsky, un hábil organizador del Ejército Rojo que salió victorioso del enfrentamiento con los contrarrevolucionarios blancos. En 1919,
para difundir el mensaje de la revolución bolchevique en el exterior y fortalecerlo con el apoyo de intelectuales comunistas extranjeros, Lenin llamó a la Tercera Internacional, o Comintern. Después de la guerra, para mejorar la situación económica del país, lanzó un programa de reforma conocido como Nueva Política Económica, o NEP, del que ya hablamos en otro video. Al mismo tiempo pidió la prohibición de todo sectarismo político e insistió en el principio del partido único. Y pensar que se quejaban que bajo el zar no podía haber partidos políticos porque había una monarquía, ¿no? Bueno, tuvo una apoplejía en mayo de 1922 y continuó con los acontecimientos políticos desde su hogar, ahora trasladado a un hogar de ancianos de Gorki, tratando de oponerse a la creciente burocratización del partido. Su testamento sigue siendo famoso y ahí señaló el peligro de Stalin, secretario del partido en ese momento. En 1923 tuvo una parálisis que lo privó del uso de la palabra y puso fin definitivamente a su carrera política, y finalmente murió un año después, en 1924, y fue precisamente Stalin quien lo sucedió. Bueno, no hay mucho más para agregar. ¿Qué vamos a hacer? Esta clase de líderes de un lado o del otro, la verdad es que dejan mucho que desear, le han hecho mucho mal a la humanidad, y esperemos que, bueno, vayan menguando, porque todavía los hay, pero el principal problema es que hay gente que los idolatra, y mientras eso suceda, tanto a él como a otros, bueno, la humanidad está en serio peligro.